It's a pleasure to be with you. Que es un placer estar con nosotros, con ustedes. And that got the bowing jobs up, got the blood rushing to my head. Y que el jab sahib le hizo que la sangre llegara a su cerebro. So hopefully this will be even a smarter delivery. Así que espera dar una entrega más inteligente. So I try to keep up with the times. Me trato de mantener con los tiempos. So I have an Instagram account. Y tengo una cuenta de Instagram. And I just started posting every day for Dharam Dev. It's Dharam Dev Kar or Dharam Dev Kar Khalsa. Okay, y trato de publicar una foto diario y mi cuenta es como Dharam Dev Kar Khalsa. And it's under, it's for myself as a psychotherapist. Y es como un terapeuta para mí. So I try to share what I understand is a good way to live one's life. Entonces trato de compartir que es una buena forma de vivir la vida de uno mismo. And I integrate what I understand from Yogi Bhajan's teachings. Y lo integro con lo que he aprendido de las enseñanzas de Yogi Bhajan. For me, it's like the best of East and West. Para mí es como lo mejor que hay del occidente y del oriente. The psychology and the spirituality. La psicología y la espiritualidad. And one of my specialties is being a grief counselor. Y una de mis especialidades como terapeuta es ser consejera de duelo. Because I had the experience with my younger daughter. Porque tuve la experiencia con mi hija menor. And living that experience. Y haber vivido esa experiencia. I wanted to understand it in great depth. Quise comprenderla a gran profundidad. And so my every day I'm going to post on my Instagram. Así que todos los días voy a publicar en mi Instagram something that I feel is important. Algo que creo que es importante. With a different theme. Con un tema distinto. So the theme that I picked yesterday was feel it to heal it. Así que el tema que elegí ayer se llama siéntelo para sanarlo. And I'm going to read you what I composed. Y les voy a leer lo que publiqué. Simple grief. El duelo simple. Turns into suffering. Se torna en sufrimiento. When our mind repeats painful thoughts in an obsessive way. Cuando nuestra mente repite pensamientos dolorosos de manera obsesiva. Over and over again. Una y otra vez. We try to tackle our loss in our heads. Tratamos de como tirar nuestra pérdida con nuestras cabezas. As if it were a problem to be solved. Como si fueran un problema a resolver. Trying to avoid the feeling. Tratando de evitar el sentimiento. Rather than just being with what is. En vez de solo estar con lo que es. So there is a misunderstanding in the world, the yoga world, sometimes. Entonces, a veces hay un malentendido en el mundo del yoga. That we're supposed to be so strong and so invincible. Donde se supone que tenemos que ser tan fuertes y tan invencibles. That feelings shouldn't come into play. Que los sentimientos no deberían entrar en juego.
We should be beyond an experience of feeling. Deberíamos estar en una experiencia más allá de los sentimientos. But that is a misinterpretation. Pero esa es una malinterpretación. Because God gave us feelings. Porque Dios nos dio sentimientos. And the problem is when we feed the feelings. El problema es cuando alimentamos los sentimientos. And we make them so big. Y los hacemos tan grandes. That our identity disappears. Que nuestra identidad desaparece. And we indulge in the commotion of an emotion. Y nos metemos en la indulgencia de la emoción y la conmoción. There was an example of this with Yogi Bhajan. Hay un ejemplo de esto con Yogi Bhajan. I think Shakti Parwa, who is his oldest student. Creo que Shakti Parwa, que es su estudiante más antigua. A young man died. A young man died. Okay. Was it DL Singh? DL Singh, he died. Ok, un joven, un estudiante joven murió, se llamaba Dial Singh. And she went into the bathroom. Y ella entró a un baño. She was about 45 years old at the time. Now she's how old? No, 45 years ago. 45 years ago. Okay. She went into the bathroom at the ashram. Ok, esto fue hace 45 años. Ella entró al baño en el ashram. And she came out. Y luego salió. And he asked her what she was doing in there. Y él le preguntó qué estaba haciendo ella allí. Yeah, Yogi Bhajan asked her. El Yogi Bhajan le preguntó a ella. And she said, oh, well, sir, I was crying. Le dijo, ay, señor, es que estaba llorando. And he said, you're human, aren't you? Y Yogi Bhajan le dijo, ¿eres una humana o no? Because she felt embarrassed thinking that the goal of the yogi is not to have feelings. Porque ella creía que el goal, el objetivo del yogi es no tener sentimientos. That's not true. Y eso no es verdad. You have to feel it and be with it. Tienes que sentirlo y estar con eso. It's God-given. Es dado por Dios. So, it's like when you're teaching a yoga class, you're all teachers, yes? Es como cuando enseñas una clase de yoga. Todos aquí son maestros, ¿verdad? And there is a very deep clearing for a student. Y hay una aclaración muy grande para el estudiante. And they may start to cry. Y puede que comiencen a llorar. Or they may start to feel angry. O puede que se empiecen a sentir enojados. And they're processing something. Y están procesando algo. You O sea, se están limpiando. Ajá. Don't run up to them and give them a hug while during a yoga class. Y pues a la mitad de la clase no vas a correr a abrazarlos. You don't feel sorry for them. No te sientes mal por ellos, no te sientes... You just understand that they are clearing something, having an experience. Tú comprendes que solo están limpiándose de algo y teniendo una experiencia. And the most beautiful thing Y la cosa más bonita is that they get to have their experience in a sacred environment. Lo más bonito es que pueden tener su experiencia en un ambiente sagrado. And that when they leave the class, y que cuando se retiran de la clase, they have a great clearing. Tienen una gran limpieza, una gran claridad. Some people in the world of psychology Algunas personas en el mundo de la psicología feel even that dreams sienten que hasta en los sueños are messages, they're messages in dreams. Hay mensajes en los sueños. And there are themes in dreams. Y que hay temas en los sueños.
So sometimes they really are speaking to us, Entonces a veces solo nos están hablando, but sometimes it's just a clearing of the psyche. pero a veces es solo la limpieza de la psique, de And la mente. and sometimes it's a communication, a psychic communication from another person. Y a veces es la comunicación entre mentes con otra persona. So it's very important to develop the sensitivity Entonces es muy importante desarrollar la sensibilidad to know what your experience is. para saber cuál es tu experiencia. And going back to that feel it to heal it, Y regresando a esto de sentir para sanar, we don't want to resist our feelings, no queremos resistir nuestros sentimientos, like stay in our heads and cut off our hearts, como de quedarnos en la cabeza y cortar but el corazón. neither do we want to indulge in them. Pero tampoco queremos indulgirnos en eso, así envolvernos. So it's like being in the flow. Es algo así como estar en el flujo. You may have an experience where maybe some part of your body locks up, like your upper back or something, and you feel very pent up. Very. Okay, a veces, por ejemplo, puede suceder que una parte de tu cuerpo como que se atrofia y entonces te sientes como apretado. And you need that to move. Y necesitas esa parte para moverte, To feel okay. para sentirte bien. So sometimes that comes from the feelings that we have, that we want to resist. Y a veces cuando el cuerpo se tensa es porque estamos resistiendo algún sentimiento. Something is wrong. Algo anda mal. And the body needs to, there's a part of you that is speaking to you. Hay una parte, algo anda mal y hay una parte de ti que te está hablando. You have a frustration. Tienes una frustración. You feel unexpressed. Sientes que no te estás expresando. Blocked. Atorado. And it's all about the energy flowing. Y todo es la energía, sobre la energía que fluye. And that's the beauty of this practice. Y esa es la belleza de esta práctica. Because even the bowing japsab, incluso el bowing jab sahib, it opens up your upper back. abre tu espalda superior. I had an experience of a very deep grief release after just starting to do this. Por ejemplo, yo tuve una experiencia de liberar un duelo muy grande después al empezar a meditar con esto. Because it's just the flow of the spine. Porque es el flujo de la columna vertebral. And opening up the heart center. Y se abre el corazón, el centro del corazón. So you may have different experiences during our practices together. Entonces puede que tengas diferentes experiencias al practicar juntos. The physical body can hurt. El cuerpo físico puede doler. You can have an emotional release. Puedes tener una liberación emocional. You can feel resistance. Puedes sentir resistencia. The practice. A la práctica. But the most important thing is that we keep up. Pero lo más importante es mantenernos y continuar. And that concept, feel it, whatever it is, feel y it. Ese concepto de sentir, lo que sea sentir. To heal it. Para sanar. And be with it, be with yourself. Y estar contigo misma o contigo mismo. None of it is wrong. Nada está mal. None of it is right. Nada está bien. It's your experience. Es solo tu experiencia.
And it's often very different than someone else's. It could be completely different. Y generalmente tu experiencia puede ser súper diferente a la de otra persona. But the most important thing is the collective being committed to elevate. Pero lo más importante es que como colectivo tenemos la intención de elevar. One day someone was going to have the resistance and maybe thinking in their mind, I don't want to do this. Por ejemplo, tal vez alguien algún día estaba pensando, ay, con una resistencia, no, es que no quiero practicar esto, quiero hacer esto. And someone else is so keep up. Y alguien más es toda la actitud de mantente. And it goes in waves. Y va en olas. But we become this very powerful collective. Pero nos volvemos este colectivo muy poderoso. Feeling responsible to each other. Nos sentimos responsables el uno del otro. And ourselves. Y de nosotros. And then we raise our vibration. Y entonces elevamos nuestra vibración. And one of the most beautiful things about this group and what we're doing. Y una de las cosas más bonitas de este grupo y lo que estamos haciendo is that we do the meditation to clean our minds. Es que hacemos la meditación para limpiar nuestras mentes. We do the more active practice. Hacemos la actividad más activa. Like the bowing japsab. Como el bowing japsaji. We do the japji. Practicamos el japji. We do the prayer, which is one of my most favorite parts. Que rezamos por gente de la comunidad. And that's just so, it's beautiful. It feels very complete. Y eso es muy bonito y se siente muy completo. And then we learn from each other. Y después aprendemos los unos de los otros. It's a fabulous mini university. Es como una mini universidad fabulosa. I think we need a name. Y creo que necesitamos un nombre. And we need to be international. Y tenemos que ser internacionales. We'll have to end up with many different translators. Tenemos que tener muchos traductores de muchos idiomas. This is just the beginning. Esta es el comienzo. So remember that when you feel, and please invite other people. Y así que recuerda, cuando te sientas, y bueno, y por favor invita a otra gente to benefit. A que se beneficie de esto. Because we have to share. Porque tenemos que compartir. It makes our mission and our practice that much more magnified. Hace que nuestra misión y nuestra práctica esté más ampliada, más magnificada. Yeah, our impact in the world. Y nuestro impacto en el mundo. And we have a very short time to be here to do so much. Y tenemos muy poquito tiempo para hacer muchísimas cosas. Yeah, so thank you to Zoom. Así que gracias a Zoom. Thank you to COVID. Y gracias al COVID. Because it forces us to, be together. Porque nos fuerza a estar juntos. And we can reach all over the world. Y podemos alcanzar a todo el mundo. Pardon me?